No juzgar antes de tiempo. En Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 5, es un versículo importante que nos enseña sobre la importancia de no juzgar a los demás antes de tiempo. A continuación, exploraremos el significado y la aplicación de este versículo, el contexto. En Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 5, se encuentra en el contexto de la carta de Pablo a la iglesia de Corinto, donde se estaba produciendo una división y un juicio injusto hacia los líderes de la iglesia. Pablo escribe: por tanto, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. No juzgar antes de tiempo. El versículo nos enseña que no debemos juzgar a los demás antes de tiempo, ya que solo Dios conoce los corazones y las intenciones de cada persona. Juzgar a los demás antes de tiempo puede llevar a la condenación injusta y a la división en la iglesia. En lugar de juzgar, debemos enfocarnos en nuestra propia relación con Dios y en vivir de acuerdo con su voluntad. El juicio de Dios. El versículo también nos recuerda que Dios es el juez supremo y que Él aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Dios es el único que puede juzgar con justicia y sabiduría, y debemos confiar en su juicio y providencia. En lugar de juzgar a los demás, debemos enfocarnos en nuestra propia responsabilidad ante Dios y vivir de acuerdo con su voluntad. La aplicación. En Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 5 nos enseña a no juzgar a los demás antes de tiempo y a confiar en el juicio y la providencia de Dios. Como creyentes, debemos enfocarnos en nuestra propia relación con Dios y en vivir de acuerdo con su voluntad, en lugar de juzgar a los demás. Debemos ser conscientes de nuestras propias limitaciones y debilidades y reconocer que solo Dios conoce los corazones y las intenciones de cada persona. Conclusión. En Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 5, nos enseña sobre la importancia de no juzgar a los demás antes de tiempo y de confiar en el juicio y la providencia de Dios. Como creyentes, debemos enfocarnos en nuestra propia relación con Dios y en vivir de acuerdo con su voluntad, en lugar de juzgar a los demás. Que Dios nos dé la sabiduría y la gracia para vivir de acuerdo con sus enseñanzas y para crecer en nuestra fe y carácter. Amén.